Bienvenidos amigos, espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos nuevamente con un nuevo video para este curso de interpretación bíblica. Hoy día quiero referirme a una pregunta que me hacen continuamente, que tiene que ver con qué Biblia debemos usar. ¿Cuál es la Biblia que debemos usar? ¿Cuál es la mejor Biblia que tenemos disponible en este momento? Aquí yo tengo la Biblia escrita en sus idiomas originales. Tenemos aquí el Antiguo Testamento escrito en el hebreo bíblico, es el Tanaj hebreo, y por otro lado también tenemos el texto griego del Nuevo Testamento. Quizás esta sería la mejor Biblia que podemos usar, leerla en sus idiomas originales. Obviamente esto es algo muy difícil. Muchos de nosotros no dominamos el idioma bíblico, no lo dominamos lo suficientemente bien como para poder leer el texto sagrado en sus idiomas originales. Es por eso que tenemos que recurrir a las versiones o a las traducciones bíblicas que están disponibles hoy día en nuestro idioma, en el idioma español. Hay muchas versiones hoy día. La más tradicional es la Reina Valera, en su versión 60, tenemos la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, la Biblia Textual, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia Dios habla hoy. Hay un montón de traducciones disponibles. ¿Cuál de todas ellas es la mejor? ¿Cuál es la que tenemos que usar? ¿Es válido usarlas todas? ¿Es válido usar solo una? Hoy día vamos a tratar de dar respuesta a esta interrogante. Para poder dar respuesta a esta pregunta de qué Biblia debemos usar, quiero basar mi respuesta en dos aspectos que tienen que ver con la traducción bíblica. Por un lado, quiero dar una pequeña descripción de cómo es el proceso de traducción bíblica y de ahí a obtener una conclusión, y también examinar las fuentes desde donde se han traducido las diferentes versiones bíblicas. Bien, lo primero que deberíamos analizar es entender el proceso de traducción. Y aquí, como pueden ver en la pantalla, nos encontramos con una gráfica que nos describe cómo es el proceso de traducción. Primero nos encontramos con la escritura en sus idiomas originales, que son el hebreo, el arameo y el griego. Luego, el primer paso en el proceso de traducción es lo que se llama la transliteración. La transliteración no es lo mismo que la traducción. La transliteración tiene que ver con poder escribir en un sistema que pueda entender, en el caso nuestro sería el alfabeto latino, palabras que están o que existen en otro sistema de escritura, en otra forma de escritura. Entonces la transliteración sería transformar los caracteres hebreos, las letras hebreas, a las letras de nuestro idioma. Eso se conoce como transliteración, expresado de una forma muy sencilla. Luego de la transliteración viene algo que se llama la traducción, que no es lo mismo. La traducción tiene que ver con poner el significado de la palabra que ya transliteramos con el propósito de que se pueda entender lo que significa. Entonces la transliteración tiene que ver con traspasar el significado. Vamos a ver un ejemplo también en la gráfica siguiente, y el ejemplo está en el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1. Si pueden ver en la primera fila encontramos Génesis 1:1 en el idioma hebreo. Digamos algunas cosas aquí respecto del idioma hebreo. En primer lugar, el idioma hebreo es un sistema de escritura que se escribe de derecha a izquierda, que eso ya es diferente a nuestro español, de derecha a izquierda. Y el hebreo bíblico fue escrito sin vocales, es un idioma consonantal, son 22 consonantes, y también es un idioma gutural. Esas cosas hay que tenerlas en consideración cuando se comienza el proceso de traducción. En la primera palabra, que es la palabra Bereshit, nos encontramos con las siguientes letras hebreas. La primera es la letra Bet, luego tenemos la letra
Resh, la letra Aleph, que es como una X, después la letra Shin, con un puntito arriba, luego la letra Yod, que es la más pequeña de todas las consonantes, y luego la letra Tav. Entonces, cada una de estas letras hebreas, al hacer el proceso de transliteración, lo que vamos a hacer es representar esas letras hebreas en nuestro alfabeto latino. Como pueden ver, la primera letra, que es la letra Bet, se translitera como la B en nuestro español. Luego viene la Resh, que es como la R, la Aleph, que es una letra muda, luego la Shin, que es como la CH, y por último la letra T. Entonces, cada una de estas palabras que están en el idioma hebreo son transliteradas, o sea, de alguna manera se presenta un símil en nuestro idioma. Luego que se ha hecho la transliteración, se hace lo que es la traducción, y la traducción tiene que ver con poder presentar cuál es el significado de esta palabra que ya fue transliterada. Y en el caso de la primera palabra, que es la palabra Bereshit, la traducción de esta palabra es en principio. Entonces, así se hace el proceso de traducción a grandes rasgos, dando una explicación muy sencilla. Pero hay algunas partes donde no es tan fácil traducir, debido a que hay un montón de cosas a considerar, como los tiempos verbales, expresiones culturales, un montón de situaciones. Es por eso que no todos los traductores a veces están de acuerdo en que el significado de una palabra traducida sea el mismo. Hay una diversidad de opiniones frente a algunos pasajes que se están traduciendo. Esto entonces nos da a entender una limitación que tiene la traducción. Toda traducción tiene una limitación, y aquí tenemos que aclarar algunas cosas. Cuando nosotros creemos que la escritura es inspirada y que es la palabra de Dios, entendemos, y que es inerrante, que no hay errores en ella, entendemos que es la escritura que fue dada en sus idiomas originales. Eso es sagrado. La palabra en sus idiomas originales, hebreo, arameo y griego, es sagrada. Pero cuando estamos hablando de las traducciones al español, o al inglés, o al portugués, o al idioma que sea, entendemos que ya hay un trabajo de los traductores que no podemos decir que sea inspirado. Es un trabajo que creo que Dios bendice, es un trabajo que es fabuloso, es un trabajo muy necesario, porque si no, no podríamos tener la palabra de Dios en nuestro idioma, pero tenemos que entender que ese trabajo tiene una limitación, debido a que la mente del traductor está ahí jugando un rol protagónico. Entonces la limitación es que toda traducción es una interpretación en sí misma. Toda traducción está de alguna manera proyectando las ideas y la mente del traductor bíblico. Sus ideas culturales, sus ideas teológicas están siendo proyectadas en la traducción del texto bíblico. Esto nos da a entender entonces que no es correcto quedarnos con una sola traducción de la Biblia. Deberíamos tener la mayor cantidad posible de versiones disponibles, porque entendemos que tendríamos más objetividad en la traducción. Algunas traducciones más modernas, más actualizadas, han estado trabajando 50, 40 hombres de Dios trabajando en esa traducción, a diferencia de algunas versiones tradicionales donde solamente hubo un solo hombre trabajando. Entonces aquí también ya vamos dando algunas pistas de cuál debería ser las versiones que debemos usar. Hablemos en ese sentido, por ejemplo, de algunas fuentes de traducción. ¿De dónde se han traducido las Biblias que tenemos? En primer lugar, analicemos las versiones más tradicionales. Particularmente, en el caso nuestro, del idioma español, tenemos la amada Reina Valera. Todos los estudiosos de las traducciones bíblicas entenderían que la Biblia Reina Valera realmente es un milagro. Es un milagro tener esta Biblia, es una bendición muy grande. El trabajo de
de Casidorio de Reina y Cipriano de Valera realmente fue increíble. Haciendo un poco de historia, tenemos que entender que la Biblia Reina Valera nace de la Biblia del Oso. La Biblia del Oso es una Biblia que se tradujo, ¿cierto?, de los idiomas originales al idioma español. Pero su autor, que en este caso fue Reina, Casidorio de Reina, en su prólogo dice que este trabajo lo presenta con mucha humildad. Creo que se demoró 12 años en hacer la traducción de esta escritura, y lo presenta con mucha humildad diciendo que es una versión perfectible. O sea, imagínense que el propio traductor, el autor de este trabajo, da a entender que no era una Biblia que debiéramos asumirla como un trabajo perfecto o terminado. Recordemos, entonces, ninguna traducción es un trabajo perfecto. Lo que es perfecto es la palabra de Dios en su idioma original. Eso es lo perfecto. Y también tenemos que entender que los recursos con los que contaron estos tremendos hombres de Dios para hacer este esfuerzo que realmente ha bendecido generaciones, no eran los mismos recursos con los que cuentan hoy día las personas, los traductores bíblicos. Entonces, la Biblia Reina Valera y las versiones más tradicionales se tradujeron de las siguientes fuentes de traducción. En el caso del Antiguo Testamento, se tradujo lo que se llamó el texto masorético. Los masoretas fueron verdaderos guardianes del texto sagrado, y no solamente de la escritura, sino que también quisieron preservar la pronunciación del texto sagrado, y es por eso que ellos agregaron al texto bíblico las vocales, las nekudot. Y estas vocales tenían que ver con el hecho de preservar la pronunciación cuando el pueblo de Dios estaba en una diáspora, estaba esparcido, ¿cierto?, por el mundo. En el caso del Nuevo Testamento, el texto que se usó para traducir la Reina Valera y las versiones más tradicionales fue lo que se llamó el Textus Receptus, el texto recibido. El texto recibido nace del texto griego confeccionado por Erasmo de Róterdam. Entonces, aclarando un poco esto, las versiones más tradicionales, y en particular la Reina Valera, nacen o se tradujeron de dos textos: el texto masorético del Antiguo Testamento y el Textus Receptus del Nuevo Testamento. Pero luego de eso, Dios ha permitido que hayan habido unos avances significativos. En el caso del Antiguo Testamento, por ejemplo, aparecieron en el año 47 los rollos del Mar Muerto en Qumran, lo que hoy día incluso se llama como los descubrimientos en el desierto de Judea, porque no solamente fue en Qumran, sino que ahora hay muchos lugares donde se han encontrado manuscritos que son mucho más antiguos y por ende deben ser más fieles a los textos con los que se contaba. El texto masorético, los textos más antiguos eran del siglo IX y del siglo X, pero los rollos o los descubrimientos encontrados en Qumran son del año 1, 2 y hasta del siglo III antes de Cristo. O sea, imagínense que hay una diferencia de 10 hasta de 15 siglos en algunos casos. Y esto realmente es una bendición. En el caso también del Nuevo Testamento, por más de 150 años, los estudiosos de lo que se ha llamado la ciencia de la crítica textual han encontrado y han establecido cuáles son los manuscritos más antiguos y por ende más fieles del texto griego del Nuevo Testamento. Tenemos que entender también que hoy día no contamos con ningún texto original. Ninguno de los que fue escrito originalmente está, sino que hay copias de las copias de las copias. Pero tenemos que entender que las copias más cercanas a la fuente de origen de un texto es lo que es más fiel. Entonces sería muy poco sabio tratar de quedarnos solamente con la traducción que fue hecha de un texto quizás más moderno y también que contó solamente con el trabajo de unos cuantos hombres. Si hoy día tenemos la posibilidad de tener traducciones bíblicas que fueron sacadas de manuscritos, de textos, de códices más antiguos, que son más fieles
a los textos originales, y que también han estado trabajando una gran cantidad de estudiosos bíblicos. O sea, hay una mayor objetividad y hay una mayor fidelidad también respecto del texto bíblico. Con esto no queremos obviamente estigmatizar a la amada Biblia Reina Valera. Yo todavía la ocupo, creo que es la Biblia más usada, más amada en el pueblo evangélico, pero sí obviamente tengo que reconocer que el trabajo que están haciendo hoy día las diferentes sociedades bíblicas tiene que ver con presentarnos un texto más fiel, en un idioma más, en un lenguaje más entendible, para que el pueblo de Dios sea mayormente edificado. Por ejemplo, uno de los grandes eruditos bíblicos de este tiempo, el doctor Eugenio Nida, dijo lo siguiente, refiriéndose a las traducciones más tradicionales. No es la Biblia más fiel a los originales la que yo he usado por años, y que por lo mismo me es querida y apreciada, sino la que me presenta el texto depurado de la Escritura, obtenido por la investigación y estudio de manuscritos que hoy en día nos remontan 10 o 15 siglos más cerca de los originales, manuscritos que no tuvieron a su alcance los traductores de la Biblia de los siglos anteriores. Esta frase que nos da este erudito bíblico a veces puede ser muy chocante, porque realmente todos los que hemos sido educados, alcanzados y formados a través de la Biblia Reina Valera 60, la amamos, le tenemos un aprecio muy grande. Entonces cuando se nos presenta una traducción nueva que aparentemente nos está diciendo que es de fuentes más fieles a los textos originales, nos produce cierto escozor. Y creo que muchas veces hemos tenido una especie de romanticismo evangélico para defender la Biblia Reina Valera y de alguna manera atacar estas nuevas traducciones. Pero creo que debemos tener nuestra mente abierta y poder reconocer también el trabajo que Dios le ha permitido desarrollar a todos estos hombres de Dios que han dado su vida para presentarnos, ¿cierto?, un texto mucho más depurado, como ellos lo dicen. Analicemos entonces ahora las fuentes de traducción, de dónde se tradujeron las versiones más actualizadas. Y también aquí podríamos hacer un análisis al mirar la gráfica, en primer lugar en relación al Antiguo Testamento. Todos los eruditos bíblicos hoy día concuerdan que el texto más fiel del Antiguo Testamento sería la Biblia hebraica stuttgartense. Eso se ha usado como base textual para las traducciones más modernas o más actualizadas. Y a esto todavía se le sigue llamando el texto masorético, pero cuando se traduce un pasaje del Antiguo Testamento donde el texto masorético tiene alguna dificultad, se consultan textos más antiguos, como pueden ser el Pentateuco samaritano, la Septuaginta, aun cuando la Septuaginta es una traducción de la Biblia, es la primera traducción del texto hebreo al lenguaje griego, y también los rollos del Mar Muerto. Recordemos que este descubrimiento increíble nos permitió tener textos con una diferencia de 10 hasta 15 siglos en relación a lo que se podía traducir antes del texto masorético. En el caso del Nuevo Testamento tenemos lo que se llama el Textus Criticus. El Textus Criticus tiene que ver con los avances que ha tenido la crítica textual durante 150 años y nos han presentado un texto griego muy depurado, donde se han corregido un montón de porciones que fueron agregadas o algunas cosas que no se habían, ¿cierto?, traducido de la mejor manera. Dentro de estas versiones actualizadas que han perseguido entregarnos un texto más fiel a los originales, tenemos por ejemplo la Biblia textual, que es de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, la Nueva Versión Internacional, que es un proyecto muy interesante que no debemos confundirlo con la NBI al inglés. La NBI al inglés es un proyecto muy diferente a lo que es la NBI al español. Y también tenemos la Biblia de las Américas. Estas versiones más actualizadas, que se han traducido de textos más antiguos y por ende son textos más fieles, han permitido presentarnos el contenido del texto sagrado en un idioma, en un lenguaje más contemporáneo, más entendible. Entonces estas versiones actualizadas tienen una doble riqueza. Por un lado, nos
nos dicen que fueron sacadas de textos más antiguos y nos presentan la traducción en un lenguaje más contemporáneo, más moderno. ¿Qué Biblia debemos leer? Podríamos responder esto de una forma clara y precisa. Debemos usar todas las versiones que tengamos a la mano. ¿Por qué? Porque toda traducción es una interpretación en sí misma. Entonces, en el caso particular mío, yo uso Reina Valera, uso la Nueva Versión Internacional, uso la Biblia textual, uso también la Nueva Traducción Viviente, aunque es una Biblia más devocional, pero también la uso mucho, me gusta mucho cómo presenta el contenido del texto sagrado. Con esto no quiero decir que todas las traducciones o versiones bíblicas que estén disponibles deberíamos usarlas. Hay algunas que definitivamente yo no recomendaría usar, por ejemplo la traducción del Nuevo Mundo que usan los Testigos de Jehová. Hay algunas también traducciones mesiánicas donde aparece el nombre de Dios en el texto griego del Nuevo Testamento, y eso también le cambia totalmente el sentido que debe tener el texto. Entonces, algunas versiones mesiánicas y la traducción del Nuevo Mundo son versiones que por lo menos no debemos usar porque hay una manipulación del texto sagrado. Pero todas las otras versiones son buenas, todas las otras versiones nos aportan un valor y nos permiten poder captar con mayor objetividad y mayor fidelidad a lo que Dios intentó comunicar a través del texto, pero el texto original. Entonces no nos cerremos a quedarnos con una sola versión, sino que entendamos que Dios nos ha bendecido dándonos un abanico de posibilidades. Entonces cuando alguien nos pregunta ¿qué Biblia debemos leer? Debemos usar todas las versiones que tengamos a la mano.